El rapto o arrebatamiento. Estudio número 33. Primera Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Cada vez que se habla del rapto o arrebatamiento en teología bíblica, se refiere siempre al acontecimiento mediante el cual la iglesia desaparecerá de este mundo. Este es el evento que permitirá a los creyentes darse cuenta que la hora de la segunda venida de Cristo ha llegado. De esta manera nadie podrá engañar a los cristianos. Cuando el Señor nos dice que no creamos a nadie que venga diciendo que Él es el Cristo, o que nos invite a ver en un lugar donde supuestamente ha aparecido el Mesías, Él nos dice que no lo creamos. Estas son sus palabras. Entonces, si alguno nos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, versículos 23 al 26. Los cristianos veremos a Cristo primero que los impíos, pues nos reuniremos con Él en las nubes. Así que nadie nos lo tendrá que enseñar. Además, en el estado de nuestra vida en el que seremos transformados, tendremos total capacidad para reconocerle, pues ya tendremos una naturaleza totalmente distinta de la que tenemos en este cuerpo mortal. Y esta será además una experiencia de la que solo Dios tendrá control. El rapto o arrebatamiento supone la resurrección de los creyentes muertos y la transformación de los creyentes vivos. Este es un evento que ocurrirá simultáneamente con la segunda venida de Cristo. En el momento que el Señor esté viniendo a este mundo para destruir al anticristo en la guerra de Armagedón, ocurre la resurrección de los cristianos muertos y la transformación de los cristianos vivos. Por eso hemos elegido Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17, para nuestra exposición acerca de este tema. Vamos a leerlo nuevamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Respecto de esto mismo nos dice el propio apóstol Pablo lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Vamos a ver tres cosas que el rapto implica. En primer lugar, el rapto implica la resurrección de los cristianos muertos. La Biblia habla de dos resurrecciones en masa y definitivas que ocurrirán en el futuro. A esto se les denomina simplemente la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección se refiere a los cristianos que han muerto, o más bien a los creyentes de todos los tiempos que estén muertos en el momento que se realice este gran portento. Esto incluye a los creyentes desde Adán y a todos los creyentes del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. E incluye también a los creyentes durante el tiempo de Jesús y a los demás creyentes después de Cristo. Entonces, la segunda resurrección se refiere a los impíos o incrédulos que hayan muerto desde que el mundo existe hasta el momento en que esto ocurra. Hay milagros de resurrecciones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y antes que Jesucristo resucitase de entre los muertos, Él mismo resucitó personas. Pero sucede que estas resurrecciones no eran del mismo tipo de la que Jesús experimentó. Estas personas que fueron resucitadas volvieron a morir posteriormente. Sin embargo, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible. Es por esta causa que la Biblia señala que Jesucristo es la primicia de los que durmieron, porque Él resucitó con el tipo de resurrección que involucra la vida eterna. Dice la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. La resurrección de Jesucristo determina el modelo o tipo de resurrección que tendremos los que creemos en Él. Con esto queremos decir que los resucitados tendrán una naturaleza diferente a la que tenían cuando estaban en vida. La Biblia nos lo aclara de esta manera. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, versículos 35 al 44.
La Biblia enseña que son bienaventurados los que se cuenten en la primera resurrección. Mire cómo lo dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Esta declaración no necesita ningún comentario. Ella se explica por sí misma. Solo tenemos que creer en Cristo de todo nuestro corazón para ser parte de este grupo. La Biblia nos dice que para el tiempo del rapto o arrebatamiento, los muertos en Cristo tendrán la primacía de disfrutar de un cuerpo nuevo, primero que los cristianos que estén vivos. Primera Tesalonicenses 4:16. Esta es una de las razones por qué el apóstol Pablo anhelaba pasar por la muerte, porque quería parecerse a Cristo hasta en la resurrección. Él lo dice de esta manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. El profeta Daniel termina su libro informándonos acerca de este acontecimiento de la resurrección que marcará la segunda venida de Cristo. Él dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora veamos que el rapto implica la transformación de los cristianos vivos. Para poder disfrutar de la presencia del Señor en gloria, los cristianos que estén vivos deberán experimentar lo mismo que experimentaron Enoc y Elías, que son los únicos seres humanos que están en la presencia del Señor sin haber pasado por la muerte. Pues la Biblia nos dice que ambos fueron traspuestos para no ver la muerte. Es típico de este acontecimiento lo que nos cuenta el escritor de la carta a los Hebreos. Dice él: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Así que algo similar es lo que ocurrirá a los creyentes vivos, los cuales serán arrebatados juntamente con los resucitados para reunirse con el Señor en las nubes. Así lo dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. En este versículo podemos corroborar la verdad de que tanto Pablo como los demás cristianos de su época tenían la esperanza de que Jesucristo iba a volver durante su vida. Pero luego vemos que estas cosas son aclaradas por el propio apóstol Pablo para evitar confusiones. Él dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. El apóstol Pablo aclara que primero tiene que ocurrir una serie de acontecimientos que son previos a la segunda venida de Cristo. Y luego que esto se cumpla, entonces el Señor vendrá, no antes. La transformación de los cristianos vivos para ser incorporados al grupo de creyentes que se reunirán con el Señor en las nubes presupone que los que sean transformados tendrán la misma naturaleza de los que serán resucitados. Y esta es la razón por qué serán transformados, dice la Escritura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Los cristianos vivos que serán transformados tendrán un cuerpo glorificado de la misma forma que los resucitados. La Biblia nos dice que esto ocurrirá tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear. Será tan rápido que solamente nos daremos cuenta cuando nos encontremos en el cielo con el Señor y los demás santos. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar inevitablemente en el gran poder de Dios, que es capaz de hacerlo todo. Jesucristo dio muestras de ese poder ilimitado de Dios cuando caminó sobre las aguas, cuando calmó la tempestad, cuando transformó el agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos firmemente que estas palabras son literales y que se cumplirán de la misma forma literal cuando llegue el momento. Solamente esperemos un poco de tiempo para verlo. Finalmente, el rapto implica la reunión de los cristianos con Cristo. Nunca antes habrá habido una reunión más importante. La expectativa más grande de todo cristiano es ver a Jesús cara a cara. Debe ser un anhelo de cada cristiano el desear con todas sus fuerzas ver al Señor. Desear su segunda venida como la deseó el apóstol Juan en Apocalipsis 22:21 cuando dijo: sí, ven Señor Jesús. Esta es una reunión en el cielo, pero en el cielo físico, en las nubes, no en el cielo exterior ni en el cielo espiritual. Esta es una reunión en el espacio atmosférico, en el espacio aéreo. De la misma manera que el Señor se fue al cielo cuando ascendió en una nube, de esta misma manera los cristianos nos iremos a encontrar con Él en el cielo. ¿Cómo ocurrirá esto? No lo sabemos, pero basta y sobra que Dios lo sepa. Ya llegará el momento de experimentarlo para que lo podamos saber. Por lo pronto, conformémonos con saber que para el Señor todo eso y mucho más es posible. Jesucristo nos hizo una promesa antes de irse al cielo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 1 al 3.
Por esta promesa podemos estar confiados de que todo lo que nos dice la Biblia acerca del rapto ocurrirá llegado el momento, pues el Señor es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Esta será una reunión de creyentes para un encuentro con nuestro Señor en las nubes, a fin de prepararnos para luego venir juntamente con el Señor a librar la última batalla contra el gobierno del anticristo, y de esta manera dar al traste con el gobierno de los hombres. No sabemos cuánto tiempo durará esta reunión en el aire, pero sí sabemos que será lo suficiente como para que nos regocijemos del acontecimiento de encontrarnos con el Señor, los santos y los ángeles de Dios cara a cara. Este será un tiempo de mucho gozo, de mucha celebración. Los aires estarán impregnados del júbilo de los creyentes en celebración por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que habíamos esperado con tanto deseo por fin llegará. Y los que se burlaban del contenido de nuestra predicación, ese día verán que no era una idea fanática, la segunda venida de Cristo, que no era una utopía, sino algo muy real. Ese será un día para reírnos de los enemigos de la cruz de Cristo. Esta reunión de los cristianos con Cristo es la antesala de lo que disfrutaremos durante el milenio. Que Dios te bendiga.